Bienvenidos a otro episodio de Entre Culturas. En este episodio, este es mi primer episodio en la que tengo más de un invitado en el set. Me divertí demasiado escuchar estas historias y aprender sobre diferentes etnias, culturas, tradiciones, identidades. No sé, me llena de emoción. Estaba demasiado emocionada en este episodio. En este episodio tenemos a Andretti y a el señor Esteban. Los dos son voces de sus propias culturas. Ellos ya han trabajado y han estado en redes hablando y expresándose sobre sus identidades. No sé, yo los admiro. Tenerlos aquí conmigo hablando sobre nuestras identidades y lo que nos conecta y todas esas diferencias, o sea, a mí me voló la cabeza, la verdad. Esta conversación es muy importante porque muestra realidades que todavía se dan en un país como Panamá, tan multicultural, y necesitamos escuchar estas historias para mejorar. Espero que te guste este episodio. No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube. Tócale a la campanita para que te avise cuando postee los episodios completos para que no te pierdas de ninguno. Síguenos en nuestras redes sociales, Entre Cultura, _podcast, en Instagram y en TikTok. Y síguenos en Spotify como Entre Culturas Podcast. Hola, bienvenidos a Entre Culturas. Mi nombre es Yagruti. Hoy es un episodio, mi primer episodio con más de una persona, más de yo y un invitado. La verdad es que una amiga también me recomendó me dijo que deberías hacer como un round table, en donde tienes más de, no sé, 3, 4 invitados de diferentes culturas o etnias y hablar sobre cosas puntuales. Y yo dije, bueno, sí, y de la nada se dio naturalmente, automáticamente, que nos encontramos y nos encontramos en el café en donde nos encontramos y hablamos de varios temas muy interesantes que me gustaría tocar en este episodio con ustedes dos. Para introducir a mis invitados hoy, tengo a Andretti aquí. Andretti es un creador de contenido en TikTok y en YouTube. Es productor de video, o ya no trabajas en eso, pero sí solías producir videos. Y es estudiante de sociología, que cuando me mencionó eso por primera vez me quedé asombrada porque yo estoy persiguiendo la sociología de hace mucho tiempo y estoy leyendo bastantes libros que me inculcan sobre eso y a mí me parece un tema muy interesante. Pero sí, en sus redes él va como Dretti Topics. Igual tal vez lo ponga en las descripciones o en la pantalla, o ahí veo cómo me organizo. Y estoy con Esteban Cheung. Sí. ¿Lo dije bien? Así es. Él es comunicador específicamente de la comunidad china aquí en Panamá. Él también es creador de contenido, aunque no sé si te introduces como creador de contenido, pero creo que la mayoría, y yo, mucho antes de haberte hablado, de haberte chateado, ya había reconocido tu contenido y soy fan, soy fan. Pero estás bajo China 507 en Instagram. Sí. Es ahí donde vi el podcast que hiciste con, creo que se llama Edwin. Edwin, mi compañero. Sí. Sí. Y me pareció fascinante porque ustedes tocan conversaciones sobre cómo es crecer con las enseñanzas y los valores de la cultura china y lo diferente que es cuando uno vive en una sociedad latina. Y una fibra muy sensitiva, y quizá te sientas identificada, porque esos temas que nosotros abordamos después caen mal tanto a los panameños como a los chinos. O sea, uno no queda bien con nadie, con ninguno de los dos. Y me imagino que en algún momento tú también te habrás sentido por tu familia, por tu cultura, que también tiene la otra parte, ¿no? Panameña como hindú. Como hindú. Sí. Sí, yo
he tocado unos temas que sí como dices tú, ha tocado fibras con otras personas de mi cultura. Sí. Y es como no sabes muy bien si estás haciendo algo bien o si de verdad la cagaste, por decirlo así, ¿no? Porque yo estoy contando mucho de mis experiencias y mucho de los choques que yo tengo, aún siendo hindú, choques de tradiciones que ya no aplican a mi vida, no aplicaban a mi vida y es como que algo que quiero abrir y conversar por si hay personas por allá afuera que también se sienten identificados con esos choques de esas tradiciones que tal vez son muy antiguas, pero ese era como no voy a decir backlash, porque no fue un backlash, pero fueron comentarios que fueron como que no critiques la cultura hindú, o por qué estás criticando la cultura hindú. Y yo no sentí que estaba criticando la cultura hindú, sino que estaba como defendiendo o compartiendo mi punto de vista o cómo yo crecí y lo que yo opino de cómo crecí, pues, o esas tradiciones. No sé si ustedes se han enfrentado con algún tema así, porque ustedes dos son se verbalizan o comunican muy bien sobre sus propias culturas, los dos. Y yo estoy comenzando en esto. O sea, yo apenas dije, voy a montar un podcast y voy a hablar sobre mi cultura porque yo también tengo una mezcolanza y crisis de identidad diario, pero ustedes lo hacen con tanta facilidad que no sé si ustedes reciben esos comentarios o esos backlash de por qué estás compartiendo mucho, o por qué estás diciendo esto así de nuestra cultura, o por qué no estás defendiéndonos, o por qué no hablas bien. No sé si han recibido eso. No sé, el caso tuyo, Treti. Bueno, en mi caso, yo siento que es un poco complicado. Ok, yo no tengo por lo menos esa crisis de identidad no la tengo porque normalmente la comunidad afrodescendiente o negra, a mí me leen como una persona negra. O sea, como yo siempre he dicho, yo puedo tener el tono de piel un poco claro, pero fenotípicamente se demuestra qué es lo que soy, ¿no? Y lo que sucede, la diferencia, y no es por comparar ni nada, ¿no? Ya que mencionas como que ambos puntos de vista étnicamente, ¿no? Tú del lado asiático, tú del lado, bueno, también es asiático, pero hindú, sí. Y yo acá que habla siempre, o en mis redes trata de hablar sobre la comunidad negra. Es diferente cuando una persona negra habla de temas culturales de la gente negra, porque hay mucha gente que empieza a decir como que uno se está victimizando, entonces es como un poco difícil para nosotros los negros hablar de cosas de negros y que sea solamente enfatizado en negros sin que la gente que no es negra quiera opinar o decirte cómo es que tú debes llevar tu discurso y cómo no. O sea, es un poco diferente para nosotros. No sé por qué siempre dicen que hay que victimizarse, pero al final la persona, como por ejemplo, yo no soy el único que lo hace, pero la persona que se mete en esto, la persona negra o afrodescendiente que se mete en esto, tiene que saber que esas críticas van a llegar y echarlas a un lado. Sin embargo, cuando viene una persona como Esteban, que habla de su cultura y cosas de China, no pasa por las mismas críticas. Entonces, son cositas, ¿no? Pero al final hay que hacerlo, claro. Porque hay más gente y ahí viene la parte donde entra lo de la parte de la identidad, porque por lo menos tú mencionaste que tú sientes un poquito como bueno, no sé si la tienes, ¿no? La crisis de identidad, yo te dije que yo no. A diario, diario. Aunque estoy clarita que soy una mezcla, pero sí, a diario ¿sí? Se siento, sí. Bueno, pero sí, por lo menos yo no, y sigo deconstruyéndome en eso. Sin embargo, hay gente negra que está por la calle que no se acepta como persona negra. ¿Me explico? Entonces, cuando ve mi contenido,
entonces empieza a aprender más sobre su propia historia, de su ancestralidad, de su cultura, y ese es el objetivo, por lo menos mío, en mis redes. Ojo, mis redes yo no las enfatizo full en la temática Racial. afro Sí. o racial. Yo trato de hablar de diferentes temas culturales y sociales, pero cuando hago un contenido que habla sobre la negritud, va específicamente dirigido para las personas negras, para más nadie. O sea, la Claro. persona que quiera de repente saber algo u opinar de algo, bienvenido sea siempre y cuando tenga el interés y con el respeto. ¿Tú has sentido cuando tú tú me dijiste que eres una mezcla, tu mamá es afrodescendiente full? O sea, lo que pasa es que hablar de negro y afrodescendiente no es exactamente lo mismo. No me digas. No, porque, por ejemplo, una persona como tú puede ser afrodescendiente porque tuvo una tatarabuela o una abuela que era negra, y obviamente tú en tu genética tendrás ser parte de la genética afro, ¿no? Sin embargo, yo puedo decir que yo soy afrodescendiente también porque sé que por lo menos por mi parte paterna hay mucha mezcla, aunque mi abuela por parte de papá es negra también. Sin embargo, yo como persona, o sea, aunque yo sé que soy afrodescendiente, yo a la vez soy negro. Yo sé que suena confuso, pero está bien, tú estás aquí para aclararnos exactamente, el tema. suena confuso, pero pues sí, no es lo mismo ser afrodescendiente y ser negro, ¿no? Muchas personas, Ajá. Por el estereotipo físico, ¿cómo se dice? Las facciones, los fenotipos. Los fenotipos, dirían que ser negro es solamente por el color de piel, pero no es así. Entonces tú me estás diciendo que ser afrodescendiente y ser negro no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia ¿Cómo diferenciar, Ajá. no? O sea, bueno, por ejemplo, tú puedes ver una persona mezclada, como el mal llamado mulato, y ya tú sabes que esa persona es una persona mezclada con un padre blanco y uno de sus padres es blanco y otro es negro. Pero esa persona al final va a tener una genética que predomine en sí. Ahora, puede ser una mezcla de un negro con un indígena, puede ser la mezcla de un negro con una persona que ya estaba mestizada. Y al final el hijo, ¿no? O la persona que nace producto de esa relación, al final se nota que tiene rasgos afro. Se nota porque siempre pinta. Entonces ahí ya tú te das cuenta que es una persona afrodescendiente. Al contrario, cuando tú ves a una persona que es negra, obviamente ya hay, o sea, en todo lo que se expresa el físico de la persona, ¿no? Ahora, también hay que mencionar que hay diferentes tonos de piel negro, pero ese es otro tema, ¿no? Por lo menos ya en el mismo continente africano, dependiendo del país en donde estés, las tonalidades pueden variar, las estaturas, los rasgos fenotípicos. Hay gente que piensa que tener la nariz ñata, como se le dice, es específico de la gente negra, cuando en realidad no. Es como cuando tú comparas a alguien de Etiopía con alguien de Nigeria, o sea, ambos son africanos, pero no tienen exactamente las mismas facciones. Pero al final, tú puedes ser afrodescendiente, pero sigue siendo leída como una persona negra en la sociedad, porque así te van a tratar. No te van a tratar como una persona blanca nunca, siempre te van a tratar como una persona negra. A mí lo que me parece interesante, una vez yo, cuando conversaba con Treti, y él mencionó algo muy bien dicho de que no todo el mundo, no es que aquí tiene un solo saco y aquí todo está en el mismo saco. O sea, entre cada etnia o cultura. etnia, cada sector tiene diferentes características. Claro. Y no se puede decir que todos son iguales y así vamos, será con lo negro, será con nosotros, con los chinos, con los asiáticos, con la comunidad LGBTQ. O sea, no puede decir que esa es el que representa a todo. Y eso me parece muy válido. Sí. Claro. Esteban, yo no sé si te parece algo, no sé si puedes relacionar con
por ejemplo, esta parte de mi cultura. Cuando yo empecé este podcast y recibí comentarios de por qué estoy criticando la cultura hindú, por nada más compartir mis experiencias hacia esas tradiciones que imponían al crecer. Los hindúes o los indios somos muy conocidos culturalmente por quedarnos callados, no compartimos mucho de cómo hacemos lo que sea, cómo vivimos. Entonces, no sé si eso es algo que también puedes relacionar como chino. Yo siento de que, por ejemplo, los temas de lo negro y de nosotros chinos son temas más visibles y que más se discute, más se analiza, más se argumenta en la sociedad porque somos muy visibles. El tema del racismo contra lo negro, contra el grupo originario, es muy visible. A la vez nosotros chinos, pese a que somos muy similares con ustedes, los indios, nosotros estamos donde sea. O sea, no hay manera que nosotros nos pasamos agachados. Sí. Hay un dicho que dice lo siguiente. Todavía es cierto, pero quizás dentro de poco ya no. Donde hay comunicación está el idioma inglés. Donde hay transporte está el carro japonés. Donde hay transacción económica está el dólar americano. Y donde hay gente hay chinos. Eso es lo que se dice nosotros. Y no deja de ser cierto. O sea, en cualquier lugar de Panamá y del mundo, tú encuentras un comercio chino. Sí. Entonces, somos muy visibles. Al ser tan visible, es inevitable los roces diarios. En el caso de ustedes, los negocios de los hindúes no tienen esa interacción tan constante con la comunidad panameña. Con la comunidad panameña. O sea, y eso puede ser estereotipo también. Okay. Para mí, como yo percibo, los hindúes están en negocios de mueblería, electrónica, venta de auto de segundo. Esos son los negocios para mí más comunes de ustedes. Sí. Y generalmente esos tipos de negocios usted tiene empleados. Nosotros los chinos no. Nosotros somos los que estamos en la caja atendiendo. Ya. Las discusiones, las mandadas, o sea, todo esto es directo. Entonces, esto es que va generando las diferencias y es la diferencia por la cual yo converso mucho, hablo mucho. Antes de esto, me comentaste que Esteban, eso de que el decirle a usted, como cuando tú estás en la escuela, ¿no? Te has dicho hindú. Sí. En el busito, de hecho, era uno de mis traumas que ya trabajé. Pero es como ese bullying, pues, que yo recibía de que, hindú, y es porque agarraban esos estereotipos ya un poco negativos de que los hindúes huelen mal, que los hindúes tienen el cabello grasoso, que los hindúes, puedo nombrar varios, pero es como que, hindú, y es como que, ok, no me gusta que, ¿te gustaría que te diga, no sé... Cholo. Ajá, o panameño, o bueno, en mi escuela, porque también crecí con muchos árabes, entonces árabe, y ellos decían, no, a mí me gusta que, o sea, a mí no me molesta, y yo dije, ok, pero porque no tienes ese tono despectivo, esas no te acuerdan tan seguido de esos estereotipos negativos. Exacto. Como a nosotros los hindúes o a los chinos. Entonces, ese era como el... Cuando yo hablo de ese tema, es incómodo. Muchas cosas, nosotros chinos, o sea, calladito es más bonito. Calladito es más bonito. ¿Por dónde voy? La comunidad china tradicionalmente éramos vistos como un grupo igual que ustedes, aislado, distante, poco importa o quizá egoísta. Los chinos allá lo suyo, los hindúes allá lo suyo, no le importa con lo que pasa en Panamá, no participa en Teletón, no, mentira, sí participamos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, porque durante los últimos 10, 15 años empezó la migración venezolana a Panamá y lamentablemente hay 3, 4, o sea, de lo que yo recuerdo como 3, 4, no más de 10 venezolanos vociferando y diciendo estupideces. Y por la culpa de esos 10 gatos, generó una... Generaliza a todos los venezolanos. Exactamente. Genera esa imagen negativa. Pero
de alguna manera nosotros los chinos tenemos que estar agradecidos con esos 10 idiotas. ¿Por qué? Porque gracias a ellos, ahora nosotros los chinos ya no somos distantes, apáticos, egoístas. Ahora somos gente tranquila, gente no nos metemos con nadie, buena gente. Ellos sacaron el spotlight de los chinos y ahora lo están... O sea, se volteó la moneda, Ajá. ver a otra cara. Pero cuando un chino quiere decir que, oye, no me diga chino, entonces ya brinca. Oye, pero ¿cuál es tu problema, chino? Si nosotros no te lo decimos con el fin de ofender. Es el tema. Y cómo nace, o sea, ahora todos somos cristal. Algunos que sí lo son, que hay que admitirlo, y todos somos woke. Todo lo que queremos, los grupos minoritarios que queremos defender nuestros derechos y visibilizar los problemas, entonces ahora somos inconformes, somos unos antisociales, ¿qué más? Malagradecidos. Todo. Está de moda ahora que somos de izquierda automáticamente. Sí. Así Claro. es, rojo. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es lo que más me duele? Es que a veces entre mis mismos paisanos, los mismos paisanitos, dicen, oye, pero Esteban, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preque? Si lo dice chino, yo no tengo problema que me diga chino. Y yo le digo, ok, puede que tú no tengas problema que te diga chino, o que tú no tienes problema que te diga negro, o que tú no tienes problema que te diga hindú. Pero yo sí tengo problemas si mi hijo te dice negro a ti y te dice hindú a ti. Cero problema conmigo, con papá, porque yo no lo enseñé así. Claro. Sí, es que lo que pasa es que era como yo le comentaba una vez a Esteban que estábamos conversando. Él tiene un nombre, me explico, o sea... Mi papá me puso nombre para facilitar. Claro. La mayoría de los nombres, los chinos tenemos nombre en español, tiene un nombre en chino impronunciable para ustedes. Claro, entonces imagínate que anden por ahí diciéndote a cada rato, oye, negro para esto, negro para otro, negro. Claro, hay gente que no tiene problema con eso, hay gente que dice que no le afecta, ¿no? Pero esa necesidad de estar diciéndote a cada rato negro o negrito o buscar siempre como una palabra asociada con tu color para llamarte, cuando, o sea, uno tiene su nombre, claro, y no está mal, o sea, hay que aclarar, no está mal decir negro. El problema es cómo lo dices. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, La voz. Exactamente. Entonces yo sé que yo soy negro, pero llámame por mi nombre. ¿Sabes lo que a mí me pasaba? Me pasaba que yo soy yo me considero un camaleón. Si tú me ves por ahí, tú piensas que yo soy panameña, más o menos. Como es una santeña o algo así. Pero también puedo pasar por árabe, también puedo pasar por hindú, también puedo pasar por varias mexicanas, tal vez. Entonces, cuando a mí me llamaban hindú, eran personas que sabían que yo soy de descendencia, tengo raíces Por supuesto. indios. Por supuesto. Entonces, eso ya era un ataque inmediatamente, porque ya tú sabes mi nombre, tú me conoces, tú sabes de dónde quién es mi papá y de dónde viene mi papá. Entonces, tú lo estás usando de forma despectiva. Entonces, ya comenzaba negativamente. Pero si yo voy a la calle, por ejemplo, a Esteban le dicen, chino, ven acá. A mí no me dicen hindú, ven acá, porque no saben que soy, porque piensan que soy santeña, porque piensan que soy del interior. Entonces, sí me preguntan mi nombre. Entonces, cuando yo digo mi nombre, es como que, pero tu nombre es como raro, no es panameño. Entonces, esa es como no sé si es una bendición, o es como, de ahí de ahí viene la raíz de ese área gris, de mi crisis de identidad, porque es como que, ok, ni los panameños saben que yo soy hindú, y cuando digo que soy hindú, soy panameña para los panameños. Es como ese área gris en la que vivimos. Es que a la gente en Panamá le hace falta entender qué es ser hindú, o sea, es una etnia, no necesariamente tiene que ser una nacionalidad. Entonces ahí es la parte, ¿no? Como que, bueno, él es chino, bueno, él sí es chino, ¿ok? Sí. Pero hay mucha gente descendiente de China que nació en Panamá, pero al panameño le cuesta meterse en la cabeza que esa persona nació en Panamá y tiene una identidad política, una cédula que te dice, esta persona es cédula 8, ¿ya? Entonces el panameño no separa las cosas, ¿no? Si te ven asiático, ya, eres chino, no eres panameño, te limitan en muchas cosas, como estábamos hablando la vez pasada en el aspecto político, en cuanto a las críticas, ¿no?
Y bueno, y ahora una persona hindú, así se dice, ¿no? Hindú, sí sigo hindú, porque esto es lo que aprendí también hace unos años. Cuando uno dice hindú es para referirse a la religión y cultura que siguen. Pero indio o india sería para decir una persona con raíces o que viene de la India. Claro. A mí me confunde eso porque como en Panamá le dice indio a lo originario. Ajá. Entonces, a veces no sé si estoy ofendiendo, Sí. y ese otro, ¿no? Porque indio es una ofensa. Exacto. Una mexicana, de hecho, me dijo, pero tú eres india. Y yo dije, yo me ofendí. Y yo dije, yo no soy, India es de indígena. Y ellos dije, no, en realidad se dice India a las personas. Claro, y yo, claro. ay, no me digas. O sea, de una vez, hasta yo caigo en esa trampa del estereotipo Pero al final ese es un tema, una herencia de lo que el sistema político mundial, que es eurocéntrico. Lo europeo pasa haciendo su cosa en todo el mundo, va nombrando, va poniendo fronteras y hoy en día cuánto problema no ha generado que se ha heredado. Es que Esteban, las cosas que tienen que decir, esos son los efectos coloniales. Sí. Así, de sencillo, son los efectos coloniales. Esta gente vino, vieron a los nativos y como supuestamente querían llegar a la India, pero se equivocaron o llegaron a lo que hoy llamado América. Bueno, ahora se llama América, pero en realidad para los indios es Abya Yala. Ya todo este territorio es Abya Yala. Wow, no sabía eso. Entonces, encima de eso, les dicen indios a los nativos. Porque, o sea, es como que vivimos bajo pura visión eurocéntrica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, hacer que la sociedad rompa con eso, creo que va queda a en manos de personas como tú. Como nosotros aquí. Exacto. Eso es lo que aprendí con el director de Centros de Artes y Culturas en Colón. Él, me gusta recalcar este punto porque él dijo, yo soy colonense y ¿cómo se dice? Mi trabajo es ser colonense, ese es mi trabajo. Y a mí me gusta compartir de la cultura colonense y específicamente de la afrodescendiente o afrocaribeña, porque esa es su descendencia. Pero yo no puedo compartir de las diversidades de otras culturas que existen en Colón. Por ejemplo, las árabes, los indios. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas que quieren compartir esa cultura? Entonces están en nosotros, en nuestra responsabilidad, compartir nuestra cultura y marcar presencia en Panamá. Porque cuando yo viajo, yo no soy ni hindú, ni latina, ni panameña, pero cuando vengo aquí tampoco soy hindú, latina, ni española. O sea, entonces creo que ese es un punto también que quería preguntarles a ustedes, porque ustedes ya llevan mucho más tiempo que yo hablando sobre cultura, inculcando a los panameños. Y yo, pues, este es como mis primeros pasitos. ¿Por qué es importante compartir esos temas culturales? De nuestra cultura, de nuestras raíces. Es importante porque el desconocimiento genera temor. Y no creo sonar a la guerra de la galaxia, pero el temor genera odio. Si nosotros nos rompemos con mucha estigma, si nosotros no podemos lograr establecer un canal de comprensión, de entendimiento, eso entonces genera problemas serios, problemas sociales, problemas de xenofobia. Entonces, como extranjero, y especialmente en mi caso, y vuelvo a tirarle en su cara de que soy papá, de que yo no quiero que mi hijo sea un extranjero eterno. Ellos son panameños. Yo le digo que ustedes son panameños, orgullosos de que tenga ascendencia china. También, qué bueno que viven a toda cultura. Pero lo primero son panameños. Pero ¿qué pasa cuando sale a la calle? ¡Hey, chinito! Y yo lo voy a decir muy claramente. Yo no atribuyo esto a racismo. Yo atribuyo esto a la falta de educación. Lo que dice esto no son racistas, pero sí son maleducados. Esa es mi opinión personal.
Esteban, ¿tú naciste en Panamá? ¿no? Pero como si fuera, cuando la gente me pregunta si soy chino o panameño, les digo que yo soy 50 años y me preguntaron. Hoy en día ya soy más panameño, porque en aquel momento, cuando yo tenía 50 años, cuando me preguntó, yo le decía yo soy 80% panameño porque yo vine a Panamá a los 10 años. Ajá, Entonces, pero hoy en día ya yo soy 83% panameño, 84%, no sé. claro. Toda mi vida he vivido en Panamá. ¿Qué es lo interesante? En Panamá, cuando alguien me atiende, me escucha por teléfono, una vez me preguntó, ¿usted es chino? No Por sé el por qué la acento. pregunta, pero me preguntó por el Obviamente. acento. Sí, Pero cuando estoy afuera, la gente me identifica como de Panamá. Porque mi acento de cuando hablo español es panameña. claro. Y especialmente cuando digo tisque, ahí ya no tengo manera de esconderme. O sea, tisque, Panamá. Ajá. Exacto. A mí me ha pasado que como yo nací y crecí en Colón, tenía el conocimiento o lo que a mí me compartían de las personas de la ciudad o que venían de la ciudad o personas extranjeras que vivían en Colón o en Panamá, me compartían que el acento colonense es igual a ser una racataca. ¿Ok? Y eso ya es despectivo. Entonces, Claro. creciendo, no quería sonar, y suena muy triste decir eso, pero no quería sonar menos educada Ok. por sonar como de Colón. Claro. Yo aprendí, escuchando y observando estas críticas al acento colonense, que no era bueno tener un acento colonense, y yo neutralicé mi acento para poder sonar menos colonense y terminé sonando menos panameña en general. Entonces, muchas veces, cuando yo hablaba por teléfono, me decían, tú eres como venezolana, colombiana. O cuando yo llegaba de viaje y mostraba mi cédula 3, y el policía dice, ¿tú eres de Colón? Y yo, sí, sí, señor, soy de Colón. Pero tú no suenas colonense. Tú no suenas colonense. My God. Y yo creo que me tomó muchos años también regresar a Panamá porque estaba estudiando al exterior. Regresar a Panamá y decir, no, yo soy colonense. Y si yo hablo así y me como las palabras y digo pescado y voy a abrazar ese acento porque no quiero, no es malo. Claro. Qué interesante. Nunca pensé que hay un acento colonense que lo identifica. Sí, sí lo hay. Sí. Sí lo hay. Bueno, diferentes provincias tiene, me imagino que... Sí. sí. De hecho, bueno, pues hablar de esto que acabas de mencionar es un poco más profundo porque, bueno, pues, y el que vea este video va a decir, bueno, este man ya está victimizando a la gente negra y todo lo demás, pero es que en realidad todas las cosas de la gente negra, hasta la forma de hablar, la ponen como mala. Es como algo malo, incluso, o sea, en todos los aspectos. Bueno, menos lo gastronómica, porque a todo el mundo le gusta la gastronomía. Y la música. Y la música afro. Pero, como tú preguntaste hace un momento, ¿no? ¿Por qué uno tiene que, por qué nosotros, tu pregunta fue, ¿por qué nosotros hablamos sobre la cultura ¿Por qué es importante hablar porque es sobre la importante cultura? hablar Sí. sobre la cultura? Y precisamente, bueno, pues, como inicié diciéndote, hay mucha gente que tiene esa crisis de identidad. Entonces, hablar, yo que dirijo mi contenido y las cosas que culturalmente yo hablo hacia la comunidad negra, eso tiene que llegar, ¿me entiendes? Y lo más importante también son las nuevas generaciones, porque si hay una diferencia que yo pienso entre, vamos a decir, los 90, yo soy del 87, pero me hice en los 90, ¿no? Esa generación que se supone que no era la cristalina, la que se enfrentaba al bullying y que, bueno, pues si alguien te molestaba, eso se resolvía tirando un cinquito, como se decía en ese tiempo, tirando la mano. Pero cuando tú empiezas a cuestionarte las cosas, empiezas a respetarte más a ti mismo y tú quieres que también tu gente, o sea, tu gente, hablando étnicamente, mi gente, también crezca sin esa crisis de identidad, principalmente las nuevas generaciones, que me parece que es una generación que viene más despierta que antes. O
O sea, las nuevas generaciones de ahora, gracias a la tecnología, ya saben mucha información. Entonces es como que, bueno, tanto las nuevas generaciones que ya están informadas como nosotros, los de la vieja escuela, que nos hemos informado, entonces estamos hablando constantemente de eso porque somos varios. No. Y eso no es nada más en Panamá, eso es Es mundial. mundial. Sí. O sea, hay un despertar de Eso la he notado. negritud gracias a las redes y a los medios, bueno, más que nada a las redes sociales, que nos ha ayudado a difundir muchísima información. Entonces, yo creo que de aquí a 10 años tal vez podamos haber avanzado un poco más, ¿no? Claro. Claro. O sea, interesante definitivamente uno cómo va aprendiendo a través de esas conversaciones. Por ejemplo, la vez pasada tú me comentaste que no me acuerdo el país puntual en África que empieza a ofrecer a la diáspora Ujú. africana Ghana. Ghana. Que, Hay otro país por ahí, sí. pero están ofreciendo la nacionalidad a la diáspora del Caribe, o sea, la diáspora africana que está en el Caribe, y creo que Estados Unidos, pero eso ya se tiene que comprobar, me imagino que con alguna prueba de ADN o algo así, ¿no? Por lo menos yo sí voy, yo digo, bueno, yo quiero mi nacionalidad de Ghana también, me imagino que tendré que comprobarles mi negritud de alguna manera, pero me parece muy buena la iniciativa también, que esa diáspora regrese ¿Por qué crees a la que madre África. ¿Me Pues se le ha explico? quitado la nacionalidad, se le ha quitado el Claramente. apellido, se le ha quitado la religión, el Claramente. idioma, todo. Y eso es Todo. súper importante lo que él está diciendo. Porque si la gente, mira, si hay gente negra que está escuchándome ahorita mismo, a las personas negras se les ha quitado absolutamente todo. Su cultura, o sea, su cultura original. No estamos hablando de la cultura esta que viene de las Antillas, que el patuá. Eso no es la cultura original de la gente negra. La cultura general de la gente negra viene de África. Los idiomas, las prácticas espirituales, toda esa ancestralidad a nosotros se nos borró. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. a diferencia de otras comunidades como las indias y las chinas, Ujú. que vienen a Panamá, pero siguen viviendo en comunidad y siguen manteniendo sus prácticas culturales en comunidad. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que que casi toda la gente negra fuera de África ha perdido. Sí. ¿No sientes que hay una comunidad, por decirlo así, negra o africana o afrodescendiente, que como los hindúes? Yo tengo, por ejemplo, para nosotros los hindúes, me hizo un poco, relacionó un poco como cuando dijiste que los países en África son diversos. Hay de físicamente a culturalmente, y los idiomas y las tribus, las colonias. Somos demasiado, en India también. En India, como nos dividimos en imperios, culturalmente somos distintos de hindú a hindú. Entonces, yo nací y me crecí en una comunidad sindhi, que es un tipo de indio. Y están los gujaratis, están los punjabis, están los jains, están varios hindúes y todos tenemos esta comunidad cerrada. Entonces es como difícil decir, bueno, el hindú, pero ¿quién es el que...? Pero entre toda esa comunidad de Punjabi, Singh y todo esto, ¿hay una interacción o cada uno por su lado? Cada uno por su lado. Creo que hay una interacción muy mínima y viene cuando hay, por ejemplo, eventos como de Diwali, que todos podemos concordar y celebrar porque es como algo, es una fecha en específica y todos seguimos ese mismo calendario. Pero en realidad los gujaratis tienen sus propios eventos, sus propias danzas. Pero, por decir algo, y yo lo digo desde mi perspectiva, cuando viene el Día Nacional de India y la embajada organiza algún tipo de evento y invita a todos los indios aquí en Panamá, me imagino que allá sí va todos esos grupos diferentes y celebran juntos, ¿no? Celebramos juntos. Pero habla diferentes dialectos. Diferentes dialectos, sí. Entonces allá habla todo el mundo en español
o en inglés? Si la mayoría reconoce o habla el hindi, que es, hindi no es el lenguaje oficial de la India, pero es el lenguaje más reconocido. Entonces, si la persona o la colonia reconoce o hablan el lenguaje, entonces sí se hablan en hindi. Pero hay muchos que no saben hablar hindi y, bueno, o en inglés o tal vez en español. ¿Tú hablas hindi? No. No. Ah, no, tranquila. Tengo una amiga que sí habla hindi. Sí, la he escuchado hablar con su familia. Mi padre intentó. Creo que era más fácil aprender portugués por mi mamá, pero no hablo hindi, ni sindhi, ni... Claro, es un poco complicado cuando uno de los dos no habla en mi caso mejor no mencionar porque mi mamá y mi suegra, voy a usar la palabra correcta, cabreadísima conmigo. Ni siquiera puedo decir que molesta, porque mis hijos no hablan casi chino. Entonces me tira en mi cara y que como así, señor asesor cultural, traductor, que tus hijos no hablan chino si tú vives de esto y aguanta callado. Sí. Pues ya estoy tomando carta asunto, está estudiando el chino panameño, después de estudio ir a China, seguir estudiando idioma y todo esto, así que estoy trabajando en eso. Yo también estoy trabajando en aprender un poco. Pero de hecho lo que los que estaban hablando sobre las diferentes etnias que hay en la India, lo mismo se puede poner un ejemplo igual en Panamá, porque en Panamá es un país bien chiquito, sin embargo hay 7 comarcas indígenas, los Nobes, los Emberá, los Kuna, entonces cada uno tiene su idioma. Y aparte de ellos que son los nativos, o sea, está la comunidad negra, está la comunidad que no sé qué, judía, está la comunidad china o china panameña, están los de la India, o sea, todo el mundo convive. Una diversidad. Exacto, sí. Hay una diversidad ahí bien impresionante. Pero como yo siempre he dicho, y hay gente que le cae mal cuando yo digo esto, porque hay gente que es muy nacionalista con todo esto de que yo soy panameño, pero en Panamá no todos somos iguales. No lo somos, no todos somos iguales. El día de mañana que yo salgo de Panamá, más allá de mi identidad política, que es decir que soy panameño, si yo me voy a cualquier otro país, como ha pasado, a mí me van a ver primero por ser negro. Ya, a mí no van a decir que ese man es panameño, no, primero me van a ver como negro y ya de ahí entonces es cómo me van a tratar, ¿ya? Porque depende también de la otra persona, esa parte subjetiva de la persona de cómo me va a tratar a mí, ¿no? Y bueno, me imagino que lo mismo pasará con los descendientes de China, ¿no? Sí, la verdad que esa parte... salen y nadie, físico, ¿no? Sí. Pueden salir de Panamá y nadie les va a decidir que, ay, mira, esa persona puede ser de Panamá. O sea, primero lo van a tratar como una persona asiática. Claro. Esa era mi otra pregunta, era, ¿qué es un panameño? Y ya llevo preguntando a varias personas y me gusta recibir esas diferentes respuestas. ¿Qué es un panameño? Porque lo que yo ¿Qué vi, es la cultura panameña? ¿Qué es la cultura panameña? Eso mismo. Esa es mi pregunta. No, también. eso mismo es, porque ¿Qué es la cultura panameña? yo he visto en tus redes cómo tú, cómo compartes que las personas afuera de Panamá, tú le dices panameño y se quedan como, dicen cualquier cosa, pero menos no pueden pinpoint. No hay nada, como que no hay algo fuerte que nos identifique. Pero yo pienso que eso tiene que ver mucho con que Panamá no es un país de emigrar tanto. Porque, Panamá no es el único país multicultural. O sea, Colombia es súper multicultural. Muchos países en América Latina son multiculturales. Hay diferentes etnias y culturas dentro del mismo país. La diferencia es que son países donde han emigrado mucho. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, tú te encuentras comunidades grandes de mexicanos, de dominicanos, de puertorriqueños, de no sé qué. Pero de panameños, búscalos, o sea, en lugares específicos, y al final seguimos siendo una cosa ínfima dentro de ese país que, o sea, incluso, el país donde los panameños más emigran es Estados Unidos, o sea, que imagínate si te vas a otra parte del mundo, primera vez que ven un panameño en su vida. Yo era la primera panameña en Canadá por muchos años.
Pero eso se debe, eso tiene su explicación, o sea, eso se debe a que, y muchos panameños no saben esto, o sea, Panamá en todo el continente americano es el país que menos emigra. De todos los países es el país que menos emigra. Y no es porque porque nosotros queremos nuestro país y nos quedamos en Panamá porque luchamos por Panamá. No, en realidad eso es una cuestión meramente económica, meramente socioeconómica. O sea, en Panamá todavía la gente no es como ha ocurrido en otros países de Centroamérica o como Venezuela, que han tenido que llegar a ese límite de que ya no tienen otra opción que salir de su país a buscar algo más. Por eso es que a veces yo me río un poco cuando los panameños dicen que no, porque aquí estamos pasando una miseria. Brother, No sabemos que en Panamá hay pobreza, sí. y tal vez me estoy saliendo un poquito del tema. No, sabemos que en Panamá hay pobreza y hay pobreza extrema, pero brother, estadísticamente seguimos siendo uno de los países con menor cantidad de pobreza y pobreza extrema en toda la región. Entonces, siento que hay un nivel de frustración, pero las personas no saben verbalizar lógicamente qué es exactamente lo que es la frustración. Entonces dicen, ¡miseria! Cuando alguien habla de, hay un grupo de venezolanos emigrando a Panamá, ¡miseria! Los panameños estamos perdiendo los trabajos, estamos perdiendo nuestro... Entonces no saben cómo pinpoint esos problemas que a ellos les afectan, y cualquier noticia exterior es como entonces los panameños en sí se vuelven víctimas de su propia... Sí, es que los panameños vivimos en una burbuja que se llama Panamá, precisamente. Entonces, pero con esto yo no estoy minimizando los problemas económicos que pueda tener gente. Yo sé que hay gente que puede estar pasando por problemas muy difíciles, pero yo cuando digo que me río es porque hay gente que puedes vivir en San Miguelito, en un barrio rojo, pero mira, tu casa está bien, tiene cielo raso, tienes lo que sea, tienes baldosa, tienes televisor en tu cuarto, en la sala, no sé qué. Puedes estar batallando para salir adelante, pero lo que tú tienes es un sueño para otra gente en otra parte del mundo. Entonces ahí son cosas, ¿no? Cuando la pobreza se mide, se toman en cuenta todos esos aspectos, y por eso es que Panamá, digamos, no es como que a veces, o sea, no forma parte. Pero además, para concluir, de esos países que menos emigran, esto nada más para la gente, para que lo sepa, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Chile son los 4 países en América Latina que menos emigran. Y si tú te pones a ver, busca un tico, busca un uruguayo, busca un chileno, no son comunidades notorias. Rarísima. No las son. Conozco una sola chilena en Panamá, y es porque se casó y se vino a vivir aquí. Tico, tuve un profesor que nunca supe por qué está aquí en Panamá, y la verdad que no. Bueno, eso de lo de los ticos es interesante, porque aparte de Estados Unidos, si no me equivoco, puedo que me equivoque, pero la información que vi es que el segundo país donde los panameños emigran después de Estados Unidos es Costa Rica. Y el segundo país donde los ticos emigran después de Estados Unidos es Panamá. Panamá. Bueno. O sea, hay una migración ahí intercambiada. Yo no sé. Claro, ojo, o no sé si es el tercero o el segundo. Si alguien está viendo este video me puede corregir, pero los lugares son parte de donde más los panameños salen y donde más los ticos salen, aparte de repente un España o algo así, ¿no? Pero, intercambio de rehenes. Sí, de rehenes. Pero sí. Y ciertamente, comparado con otros países donde la remesa es una parte importante del PIB. En Panamá, nosotros lo que hace es que se mande de aquí para afuera, no de recibir. No de recibir. Hay países que son bien dependientes de las remesas, como El Salvador. Países centroamericanos, Salvador, Honduras. O sea, parte de su economía es muy importante las remesas que vienen de allá a Estados Unidos. Por eso que cuando dicen que Panamá es un país que, o sea, nos asocian con Estados Unidos tanto, como que si en Panamá dependiéramos tanto de Estados Unidos, que yo tuve que hacer un video de eso, porque casualmente eso fue para el tema del canal, que los gringos como que querían venir y que se iba a quedar con el canal. Nadie quería venir, se verbalizó de una fuente que no es confiable, y yo creo que paniquearon. Paniquearon, pero bueno, hice el video y bueno, pues resulta que Panamá es el 10º país en todos los países de la región que dependen de Estados Unidos. O sea, primero está México, está Colombia, o sea... Sí. O sea,
En realidad no es tan así. No, no es que va a deportar cientos de panameños para que nos mande de vuelta aquí en Panamá, Exacto. en comparación con otros países. Yo vi un video de tus redes, Ajá. de tu TikTok, cuando preguntabas si... Ok, primero que todo, yo te admiro por salir a la calle y preguntar a las personas en vivo. Eso yo creo que es como una... No todo el mundo lo puede hacer. No, sé, no. Toma Puede ser un que no. cierto nivel de coraje. Ajá. No solo preguntar, o sea, las preguntas que tú haces son muy educativas porque sí llegan a una conclusión al final, no es para recibir, por ejemplo, lo que tú dices no es para recibir como reacciones, pero sí es preguntas, y una de esas preguntas es si el panameño es grosero, que a mí me llamó mucho la atención porque al final de tu video es como habían diferentes respuestas y no hay una que... Hay una unanimidad ahí, aunque no sé. Me gustaría saber primero la opinión de, bueno, no sé, de Esteban que ofrece servicios. Yo creo que desde el sector servicio en Panamá hay que mejorar, hay que mejorar. Una vez eh, está en Expocomer y entonces estaba recibiendo un pabellón, empresa de afuera, y el primer día le explico que Panamá, la economía, el sector terciario y todo esto, ¿no? El peso que tiene en la economía. Después montaje, un desmontaje, cuando yo llegué el señor estaba así, pero así se ve que está acotado. Dice, Esteban, tú me dices que en Panamá vive el sector terciario. O sea, estaba súper acotado tratando de trabajar y con lo que prestando los servicios. Realmente, eso es la parte de eficiencia. Ahora bien, sobre el tema de trato al cliente, uno generalmente tiene cierta estigma como que los meseros, por decir algo, panameños, no son tan amables y ciertamente comparado con lo de otros países, sí tengo la impresión de que nosotros podemos mejorar todavía lo de aquí. Claro. Entonces, ahora bien, de la impresión que yo tengo como pueblo, Panamá yo diría que es el país más amigable con los extranjeros, comparado con mi experiencia afuera. Cuando estoy afuera se ve que es una amabilidad, pero no es que sea amigable. Amable, pero no amigable. Quizá estoy así como con juego de palabras, No, sí pero que tiene no es lo sentido. mismo. Sí. Son más corteses. Yo siento que son más corteses, pero como gente, como ese don, los panameños son muy cálidos en ese aspecto. Así que hay que tener mucho cuidado y distinguir bien. Claro, yo le hice esa pregunta porque me interesaba saber su opinión. Cuando se trata de que se critica a la gente en Panamá como generalizando, como de que como que es una cultura generalizada de que todos actuamos de la misma manera y todos somos groseros, ahí es donde yo empiezo a dar palo, como dicen, ¿no? Exacto, primeramente vamos a separar, ¿ok? Primero tú no puedes pensar que las personas de la ciudad actúen igual que la gente que vive en el interior del país, ¿ya? Son personas que tienen comportamientos distintos y es bien sabido y hasta muchos extranjeros que vienen lo dicen, el propio panameño también lo dice, en el interior la gente es más amable, ¿ya? Pero incluso dentro de la misma ciudad, y también me parece que es importante agregar de que en cualquier ciudad del mundo, por la dinámica, por el ajetreo, como decimos, ¿no? Por el estrés, la gente, o sea, la vida en la ciudad siempre es un poco más como agresiva. Entonces la gente, obviamente, eso impacta psicológicamente en la gente. Hay gente que simplemente sale de su empleo y no quiere saber nada de nadie, quiere llegar a su casa y ya. O de repente esa persona, quién sabe qué problemas pueda estar teniendo, qué niveles de estrés pueda estar teniendo y obviamente va a andar con un rostro en la calle. Ojo, yo no es que lo estoy justificando, pero
yo lo que siempre digo para salvar a la gente de la capital es que yo les digo, bueno, mira, tú puedes ver a una persona de la capital con un rostro como si estuviese bravo, porque hasta a mí me dicen, di que te vi, me comentan en TikTok, di que te vi, pero no que te vi yo, ¿por qué no me saludaste? Di que no, porque te vi muy serio. Ah, no, si a mí me ven en la calle, a mí ni siquiera me dejan, porque yo tengo una cara que se dice en inglés resting bitch face, y es como, cuando yo estoy pensando en lo más feliz, mi resting bitch face está, pero... No había escuchado ese término. No buena eso. Yo tampoco. Pero bueno, yo siempre les digo, y como hice en un video, o sea, primeramente, o sea, hay que romper el hielo con el panameño, porque el panameño no es ese ciudadano, el de la capital, pues no es ese ciudadano que te va a poner la alfombra roja o sea, haciéndote sentir como un rey, o que va a estar ahí, y qué quiere, y no sé qué, y quieres algo más, papito, mamita, mi cariño. No, el panameño no es así, o sea, el panameño simplemente tú puedes venir de donde sea, tú puedes ser gringo europeo, al panameño le da igual, Sí. ¿me entiendes? A menos que tú hables con esa persona y ya tú te das cuenta que es diferente porque ya rompiste el hielo, o sea, tú tienes que conocer a un panameño, por ejemplo, en una fiesta, ¿ya? Ese es el momento más social del panameño, donde está liberando todo su estrés y te va a querer invitar a su casa. Dame tu número, tu Instagram. O sea, ya eres como que si formaras parte, como una amistad, ¿no? Sí. Pero en realidad yo no le atribuyo la grosería como algo como que es algo como en el que los panameños nos diferenciamos del resto de la región, porque yo que he salido de Panamá, en algunos países de la región, y lo voy a decir, en Bogotá, en Colombia, perdón, en México, en la Ciudad de México, o en Costa Rica, por ejemplo, más que nada en Bogotá y en México, gente grosera, o sea, incluso la peor, mira, yo con todo y que yo hablo en mis redes sobre algunas situaciones de racismo y cosas así, a mí en Panamá jamás me ha pasado una situación como la que a mí me pasó en México. ¿Me explico? Entonces, ¿Qué pasó? Sí. Ay, no quiero hablar de eso. O sea, no fue algo tan... No, creo que tendría que contar mucho, ¿no? Yo he tenido experiencias con mexicanos. Creo que estamos bendecidos en Panamá porque ya somos un país muy diverso étnicamente. Hay demasiadas culturas en nuestros salones. Tenemos demasiadas culturas presentes desde niños, desde bebés. Entonces, pero los mexicanos, siento que es un país que es como muy concentrado en su cultura y rara vez tú ves a un negro, rara vez tú ves a un chino, rara vez ves a un indio. Entonces yo he tenido que corregir a mis amigas mexicanos, porque es como, tú no puedes andar, si ves a un chino, no puedes andar imitando el acento chino solamente porque lo viste. O sea, no es correcto. Siento que no están expuestos a una diversidad cultural, entonces creo que... Pero mira, te voy a contar algo. No te voy a contar la historia que me pasó, la peor, pero te voy a contar una de las que me pasó allá, ¿ok? Porque yo fui 2 veces allá y no estoy hablando mal de los mexicanos, ¿ok? Solamente estoy contando mi experiencia, que fue mera atención al cliente, ¿ok? Que hablamos de que los panameños somos groseros y lo demás. Yo fui a comprar, entré a Zara, tú sabes, Pull&Bear, todos esos almacenes que uno va por default porque uno sabe que ahí uno encuentra lo que uno le entalla, un abrigo. Oye, y yo entro a Zara y yo agarro un abrigo porque no había llevado abrigo para allá y allá hace frío. su frío. Entonces yo le digo a la chica, o sea, yo me puse el abrigo y el abrigo me dejó todas las pelusas aquí pegadas en la cabeza. Y yo le digo a la chica, ay, mira cómo me dejó esto. O sea, pero no como un comentario normal, para interactuar con la gente de México, tú sabes. Pues qué mal. Así, pero la manera en que me dije, pues qué mal. Yo dije, ok. Después fui y busqué otro, estaba buscando como un pantalón, un suéter, no recuerdo qué era, pero no había de mi talla.
y yo le digo a la persona, yo llamo a un chico, yo dije, chico, disculpa, porque está en el vestidor, ¿me puedes buscar una talla tal? Ah, pero puedes ir a buscarlo tú. Man, yo no sé, o sea, yo no sé si yo estoy mal, pero aquí en Panamá, las veces que yo estoy en el vestidor y yo les digo a las chicas que trabajan, Ellos van y te lo buscan. ellos lo buscan. Sí. Aunque no es su trabajo. Amablemente, sí. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pregunté a mis amigas, yo dije, o sea, yo les conté, y ellas dije, no, mira, lo que pasa es que ahorita mismo aquí en México hay como un tema con ciertos grupos extranjeros, puede ser que te estén confundiendo con colombianos, con venezolanos, y como que son grupos migratorios que tal vez como que, no sé, algo estará pasando, no serán muy deseables, o tú sabes, lo mismo que pasó aquí en Panamá, que si le roban el trabajo a los nacionales, que no sé qué, entonces como que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces tal vez me estaban poniendo como un migrante más, pero bro, o sea más bien un estoy tema de gastando plata en xenofobia. tu país, o Claro, sea, sí. ¿ah? Más bien un tema de xenofobia. Pues xenofobia, o sea, pudo haber sido xenofobia o pudo ser también que eran groseros, pero Claro. con cualquiera, ¿no? Pero igual fue una grosería. Creo que antes de poder definir si el panameño es grosero, uno tiene que ver esos factores, ¿no? Creo que una de las personas que respondió también dijo, depende si despertó con el pie izquierdo. Y es como, es real. Uno no podemos definir si somos groseros o no por 2 o 3 personas que, también dependiendo de qué trabajo tienen, también dependiendo de la situación económica del país en ese momento, en ese periodo, también depende de qué salió en la noticia esa mañana. O sea, yo siento que los panameños no somos groseros, y a mí me gustó la respuesta que creo que escuché varias veces, que somos directos al grano. Ajá. Y yo tuve esa experiencia con otros latinos, ya sean mexicanos, colombianos, venezolanos, que yo hablo así directo y te digo las cosas en la cara y así soy, pues. Y con cara neutro, o sea, no estoy, qué amor, qué corazón, como los colombianos, pues. Y es como, ay, pero no tienes que ser grosera. Yo no estoy siendo grosera, yo nomás te estoy diciendo lo que es. Pero tú sabes que yo tengo una amiga que ella, o sea, ella es venezolana, pero desde niña vive en Panamá, o sea, prácticamente ella es como 80% panameña, como dijo Esteban. Ella dice que, o sea, ella viajó a Medellín y dice que algo que le pasó a ella es que ella se sintió fue como que ya se sentía como empalagada, empalagada. De que todo el trato era tan intenso, o sea, la gente estaba tan encima tuyo tratando de ofrecerte cosas, claro, y hablándote en cariñito, pero obviamente es porque está tratando de sacar, o sea, te están ofreciendo, están buscando el dinero, ¿me entiendes? Entonces toda esa amabilidad como que ella la empalagó, y ella dice, definitivamente nosotros los panameños no somos de esa melosidad, ¿me entiendes? Nada. Nosotros, si vamos a ofrecer un servicio, hola, ¿necesitas algo más? No, ok, ya, listo. Y te dejan para que proceses. Listo. Sí. Entonces ella estaba en Colombia con su mentalidad panameña empalagada de tanta velocidad. O sea, eso fue como que interesante, ¿no? Porque en Panamá no, definitivamente hasta yo también, yo como que, está bien, gracias. A mí llega un punto donde yo sí quiero que me apapachen y que me digan amor. Entonces, cuando viajo a Medellín es como un treat que me doy porque es como, ay, me siento como querida, no sé, sí, solamente bueno, por cómo te hablan y ay, no sé. Hay que tener cuidado con eso porque tanto cariño a veces puede venir disfrazado de otras cosas, ¿no? O sea, al final, no siempre tiene que ser malicioso. Absolutamente. Al final ya es un tema empresarial, ¿no? O sea, uno como una empresa que presta servicio, ¿cuál es la estándar? ¿Hasta qué punto está rayando a lo meloso? ¿Y hasta qué punto es la parte en que es una atención personalizada? Es un tema un poco complejo. Ya cuando entra como en harassment, ya como que sí, estás muy intenso. A mí me ha dicho mi amor. También. En un restaurante. Y una señora mayorcita, no es para coquetear ni nada. Ay, qué lindo. Y aquí está el tema, o sea, sí, dice que lindo, pero quizá otro no lo interpreta así. Claro. Entonces es un tema
en que quizá uno como recurso humano sabe que aquí a los clientes se les trata con respeto, pero nada de corazón, mi amor, o sea, señor, señora, caballero. Mami, papi. Sí. Pero también hay que decir, y no lo digo por quedar bien, ¿no? O sea, si hay algo que hay que decir es que los colombianos, por lo menos los que viven en Panamá, siempre se han caracterizado por ser personas tratables, o sea, y educadas. Creo que es algo que... ¿Como prestador de servicio o...? No en cualquier aspecto, como Público amistad, en general. como exacto, en general. Siempre te hablan de una manera bien Sí. como educada, la mayoría de ellos. No le sientes como grosería ni una mala vibra así como tal, ¿no? Yo tampoco siento eso. Y yo no sé de la ciudad, pero creciendo en Colón, como uno crece entre ese acento y esa forma directa de hablar, yo lo veía como, estamos siendo colonenses, que pero no, que los colonenses no saben cómo tratar al cliente, pero, o sea, yo no lo veo así, pues. Probablemente ya ha cambiado un poco más, ya se ha suavizado ya se ha entrenado cómo acercarse a un cliente en el lado del servicio. Yo he notado una diferencia tan grande que hasta yo misma le pregunté a una de las que me estaba atendiendo en un restaurante, una mesera que es coctelera también, le pregunté, dije, ¿tú eres de aquí? Y ella me dijo, sí, yo soy colonense. Y yo, pero colonense. O sea, hasta yo entré yo me hice lo que a mí siempre, yo le hice lo que a mí siempre me hacían. O sea, pero tú eres de Colón. Sí, yo nací, crecí aquí. Y yo, tu servicio es espectacular. Yo creo que fue la primera vez que como que me dio ese impacto de que estamos cambiando, hay una mejoría. Es que siempre hay gente que va a hacer su trabajo bien. O sea, eso nunca podemos generalizar, como habíamos dicho. Ibas a decir algo más, pero se me fue. Un tema de cultura y servicio. Va más allá de lo que la naturaleza y la esencia de la... Eso, Sí. que Son con dos todo lo cosas, que hemos hablado, por lo menos con lo que yo dije, yo no estoy diciendo que no haya cosas que mejorar en el servicio. Hay cosas que mejorar, porque definitivamente si ya sabemos que por lo menos el rostro serio del panameño es un problema, o sea, que se puede malinterpretar, por más que el panameño sea así, por lo menos el citadino, tal vez hay que mejorar aplicando, o sea, más sonriendo un poco más, ¿no? Tal vez. O sea, Yo estoy bien. así. Yo veo, Ya. también en el sector público, creo que es común. Yo veo a la señora y yo digo, creo que es costumbre, ¿no? Yo no me siento ofendida, te responden lo que es, te responden lo que yo no me es, siento y ya, ofendido. y move on, y esto no es, trajiste lo equivocado, venga de nuevo. Ajá. Y yo, sí señora, Claro, así. ¿cómo no? total. Pero es como que entiendo porque culturalmente ya fue, es normalizado, pues. Sí. Me imagino que otras personas de afuera sí se sentirían... Pero bueno, sí, pero hay que mejorar un poquito ya en eso. Sonreír un poquito más. Y ya, pienso ya que eso es lo único. Yo creo que hablamos de muchos temas muy interesantes. Yo los quiero agradecer a los dos por aceptar estar en un placer. episodio de Entre Culturas. Es un honor. Quiero crecer, quiero mejorar. No sé si tienen algún tip para mí, para continuar haciendo esto, para poder inculcar más sobre la cultura, mi cultura. ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar? Básicamente, no sé. Bueno, lo único que yo te digo es que no pares, porque para esto se necesita constancia. Por supuesto. Así es que yo Total, pienso que esa es la clave. total. Y cuando tú vas a ver, ya tienes toda una comunidad que te sigue y que fácilmente te identifican. Entonces, es eso, la constancia. Igual. La constancia, por ejemplo, en mi caso, mencionaste que te gustó lo que hice aquella vez con Edwin. Sí. Pero desde aquel momento hasta acá, ¿cuántos meses ha pasado? No hemos vuelto a hacer otro. Deberían hacer otro. A mí me Exactamente. encantó esos temas de esos, los valores que se enseñan en casa, porque he notado que también en la cultura latina, por ejemplo, la cultura familiar, estar en familia, es muy común
en el hinduismo hacer rituales entre familia, y en esos rituales hay una jerarquía para mostrar respeto. ¿Quién va primero? ¿Quién come primero? ¿A quién le sirves primero? Entonces eso ya te inculcan que esta persona que es de mayor de edad es importante, hay que mostrarle respeto, hay que mostrarle cariño, hay que mostrarle amor. Entonces eso no lo he visto en la cultura latina en general o en la cultura panameña. Entonces, mira, lo que nosotros hacemos, pienso, porque esa corriente, esa conversación que tenemos aquí, los reels que nosotros hacemos algo corto sobre temas muy puntuales, no son temas sexy. No son temas que un televisora va a hacer un programa para hablar de esto. Eso está en cada uno de nosotros, porque al final hay que entender, o sea, esos temas que nosotros hablamos no mueve masa. Pero es importante que cada uno, desde su posición, lo comparte para que el resto lo entienda. Todos tenemos, o sea, tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío, obviamente tú también. Decir que podemos monetizar es mentira. Entonces, realmente no es fácil sacar un tiempo, preparar, o sea, todo, si viera los amigos, todo el montaje, todo lo preparativo, lo que venimos conversando, todo esto es realmente un esfuerzo que uno hace porque uno quiere compartir y poder ilustrar y poder cambiar mucho estigma, concepto, mito. Entonces, mantenerte enfocada. Bueno, puedo tirar mi publicidad. sí, adelante, Bueno, por favor. yo sí monetizo en YouTube, así es que síganme en YouTube, Dreti Topics. Me tienes que enseñar. Mi sueño en realidad es, tú sabes, tú has visto los videos de Luisito Comunica y toda Sí, esta gente que Luisito, va a sí. diferentes partes. Bueno, eso a mí me encantaría. O sea, de hecho mi canal de YouTube creció, fue por eso, porque hice contenido fuera. Mi canal subió y logré recibir pagos. Dije que mi primer pago de YouTube, que no es la gran cosa, pero a la vez es bastante dinero para mucha gente, fue dizque, el primer pago de que $1,200 y tantos de dólares. Dizque, ajá, en YouTube. Y ya después de ahí... Retiro lo dicho. Sí, y ya después de ahí fue bajando un poco, porque ya obviamente ya no estaba fuera de Panamá, entonces tú sabes, ¿no? Lo que vende es como que un panameño conociendo tal lugar. ¿Me entiendes? Entonces las vistas son más atractivas. Claro. Pero ya cuando tú estás en Panamá, estás como más limitado a hacer contenido de Panamá, entonces las vistas disminuyen. Lo bueno es que estamos haciendo contenido de cultura. Pero sí, obviamente dentro de Panamá tú puedes hacer contenido, solamente que, o sea, sí vas a monetizar y vas a cobrar, pero no va a ser una cantidad de vistas como la que te puede dar un México, por ejemplo, Claro, sí. que son 100 y pico de millones de personas, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para romper con esa marginalidad? Porque nosotros siempre, por estar en el mercado pequeño, entonces lo quedamos limitado a ese tamaño. O sea, se supone que para eso está el Internet, que ha democratizado el contenido. Es que depende de qué contenido hagas, pues, porque por lo menos para el tipo de contenido que a mí me gusta, que es lo cultural y conocer todo tipo de culturas, obviamente lo que a mí me funciona es salir de Panamá, ¿me entiendes? Pero si ya tú haces contenido desde aquí de Panamá, a ver, ¿quién podría ser un ejemplo de youtuber panameño que tenga millones? ¿Millones? Sí hay, pero dependiendo de lo que hagas, ¿no? Porque si ya tú haces si tú haces contenido desde Panamá, pero qué sé yo, hablas de videojuegos, hablas o sea, que ya es un público que no se queda solamente en Panamá, ya tienes un nicho súper más amplio, ¿me entiendes? Entonces ya ahí la cosa puede cambiar para ti, ¿no? O sea, que ya depende del contenido también. Por supuesto. Por ejemplo, hoy en día, con ese movimiento de que todos estamos hablando sobre diversas culturas, estoy viendo en TikTok chinas que son boricuas. O sea, sí. creo que Muchos paisanos míos muy interesantes que comparten la cultura y la verdad a mí me que encantaría sentarme con un hindú que nació y vivió toda su vida en México. O sea, locura. Sí. Para mí eso sería tan rico para mi alma, que siento que esa exposición a diferentes culturas, por ejemplo, yo tengo primos hindúes
que han nacido en Brasil, pero son hindúes. Pero cuando tú los ves en medio de los brasileños, son los más brasileros de los brasileros. Pero entonces esa mezcolanza, ese como... Como no dos sé, identidades, tienen como doble identidad. ¿Tú Eso es sabes lo que- que cuando yo estuve en México, en eso de las trajineras, Ajá. vi una chica que tenía un sombrero de esos con la mola, de esos de aquí de Panamá que tienen la mola Ajá. pegada ahí. Yo dije, hola, tú eres de Panamá. Ella dije que no, estoy con mi novio. Y adivina, el novio asiático. El novio, o sea, un chino panameño, Ajá. pues. Entonces, pues, no sé, me imagino que él fue que le regaló ese sombrero, pero esa era la representación de él fuera de Panamá, ¿me Imagínate, entiendes? imagínate. Que la novia mexicana era la que tenía la gorra, era como un Panama hat, Ajá. pero con la mola pegada, que ella era Claro. porque estaba con Imagínate. él. Ajá. Un chino Interesante. panameño representando Sí, Panamá con ajá, una ajá. mola. Sí. Sí, sí. Muy bonito eso. Pero bueno, sí. La verdad, muchas gracias, Yaguri, por la Sí, invitación. muchas gracias. Fue Gracias a ustedes. espectacular, Ustedes me son encantó. mentes muy importantes en este país. Yo espero que también ustedes sean constantes porque soy fan de sus contenidos. Y a mí siempre me cuesta cerrar los episodios porque no sé qué decir. Pero bueno. Yo también quiero aprovechar la oportunidad. Tú me seguiste en la página de China 507 PMA, pero tengo otra página que se llama Soy Asia Foodie. Me da un poco de vergüenza por esta página porque el nombre es Soy Asia. Soy Asia Foodie, pero cuando tú revisas, 95% de contenido es de comida china. 95%. Así ya sé por dónde voy. Ay, a la vida. Porque cuando uno habla de Asia, uno siempre piensa en lo amarillo y ojitos jalados. De que los japoneses, los coreanos, los vietnamitas, los chinos. Claro, Pero India, la comida india es riquísima. sí. Y de todo esto, así que... Pero India tiene parte asiática y parte del Sí. continente, en el Sí, continente tiene. africano, ¿verdad? Tienen parte asiática, sí. Mm. Pero creo que cómo nos describimos no es really asiáticos, porque ya, como Esteban dice, los amaritos con ojitos, ya agarraron esa descripción. El Far East. Claro, no los identifican como Sí, asiáticos. entonces somos como asiáticos del sur, Southeast Asians. Ujú. Ah, no sé cómo se diría en español, pero eso es básicamente lo que usamos para... O decimos Oriente. Medio Oriente. Ok. No sé. Ok. O decimos hindú, lo que sea. Pero bueno, sí. Ay, encantado. Cuando si quieres hacer un videito preguntando cosas en la calle y te da pena o quieres ir sola, A mí me da mucha pena de ti. Muchas gracias me por puedes invitar. invitar, yo te puedo acompañar, te Sí, puedo por grabar favor. si quieres. No, yo quiero que tú me acompañes ahí al Consigo lado a la mío. gente. Yo, oye, joven, venga, te vamos a hacer una porque yo llamo a la gente, yo, venga, una preguntita. Ya, Sí. A veces me dicen que no y me ignoran, pero normal. Ese pánico, Sí. me gustaría romper del estudio, de la silla para poder interactuar one-on-one con Es las bien personas. cool, es bien cool. Sí. Bueno, muchas gracias por ver este episodio. Espero que nos sigan, espero que les haya gustado. Espero que nos sigan en nuestras redes. Los voy a poner en la descripción. No se olviden de suscribirse, creo que Rod dice tocar la campanita, pero yo nunca toco ninguna campanita, así que no sé si ustedes tocan campanita. Seguir en nuestras redes sociales, seguirnos en YouTube y nos vemos hasta el próximo episodio.